Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien, que hayan repasado la materia para el día de hoy, que es nuestra cuarta tutoría y que corresponde al capítulo número 5 del libro Introducción a la Pedagogía. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de nuestra directora Linda Madrid Bermúdez y a nombre del rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho. Quisiera antes de continuar preguntarles si ven bien la presentación y si me escuchan. Buenos días, yo sí, profe. Sí, profesora, sí se la escucha bien, se ve bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hoy nos corresponde ver el capítulo 5, que es Axiología y Tecnología Pedagógica. Este capítulo va a ser un recorrido sobre el estado actual de las tendencias sociales y culturales y de la práctica pedagógica vinculado a ella como una figura importante para los profesionales docentes de este siglo XXI. Vamos entonces a iniciar con lo que es el concepto de axiología. Los cambios provienen de diferentes frentes. La transformación relacionada con las narrativas sobre la naturaleza humana, la modificación en las costumbres y las formas de pensar debido a las redes de comunicación, las variaciones en el uso de la tecnología para la automatización de procesos y brechas sociales que aumentan entre las personas. En este contexto cabe preguntarse cuál es el fin de la educación, los valores que la motivan, la práctica educativa, la función del docente frente a los estudiantes y también a las demandas sociales que son muy variadas, muy diferentes el día de hoy. Entonces, ¿qué es axiología? Axiología está compuesta de dos términos griegos que nos delimita entre dos palabras muy importantes, lo que es lo valioso y el estudio de la teoría, cuyos objetos de estudio son la naturaleza en función de los valores. Por eso la axiología se le conoce como la disciplina filosófica sobre la teoría de los valores. Vemos que Aristóteles indicó que el ser humano es el único ser vivo que debe justificar sus actos y sus decisiones dada la libertad y la capacidad de autodeterminación. O sea, es una persona consciente que sabe lo que está realizando y por lo tanto esa libertad permite hacer cosas buenas o cosas malas. Tal necesidad de elegir y justificar las resoluciones se vincula con el valor. ¿Qué valor le damos a esos logros? ¿Qué valor le damos nosotros a esos actos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Son algunas aristas que Aristóteles presenta. En este sentido, el valor de un acto u objeto proviene de dos fuentes principales. El valor del acto u objeto en sí mismo, o sea, el valor objetivo. Ese valor objetivo que le damos a las cosas y el valor subjetivo atribuido a dicho acto u objeto. O sea, el valor que yo como persona le puedo dar a ese acto que es muy diferente al valor que le da usted o que le da otra persona. Vemos entonces que hay doctrinas objetivistas, que son ideas que enfatizan en el valor objetivo de los acontecimientos y por consiguiente afirman que existe un orden moral que es anterior e independiente de las personas. Y ese orden moral es el que le permite a las personas actuar de una forma u otra forma, basado entonces en esos valores que tienen que ver con nuestra historia, nuestra cultura, nuestra crianza, que van conformando al ser humano. También hay postulados que limitan los valores o los deseos y emociones en las personas. Entonces, los valores en sí representan diversos conceptos de acuerdo a la cultura, al hábito que se traduce en prácticas sociales, normativas, artefactos, materiales, productos culturales, percepciones de la realidad y proyectos de vida diferenciados. Eso quiere decir que el valor que yo le doy a un objeto, a una idea,
a una percepción puede ser muy diferente a otra persona en otra cultura que ha tenido otro arraigo, que ha tenido otro proceso cultural e histórico que lo ha formado como individuo. Vemos cómo Ross y Swash en 1995 realizaron un estudio donde compararon la jerarquía de valores de países de Europa Occidental y llegaron a identificar un perfil único de esta en los lugares estudiados. Se comprueba entonces con esta investigación que las sociedades poseen un orden de valores que configura su idiosincrasia. Esto permite entonces que en esta escala de valores yo tenga una percepción de acuerdo a lo que yo he percibido, de acuerdo a lo que yo he interiorizado a lo largo de mi vida. Y entonces esas dimensiones de valores pueden cambiar. En este estudio de Ross y Swash, las dimensiones de valores estudiados fueron la competencia, la jerarquía, colectivismo, la armonía, preocupación por lo social, individualismo intelectual y también afectivo. Vemos cómo los valores forman parte de otras ramas del saber como de la pedagogía, sobre todo en lo relacionado con los fines del proceso educativo. Entonces vemos cómo los fines sociales de la educación suelen encontrarse en documentos como la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación, las políticas educativas que se formulan a largo plazo y siempre requieren una revisión porque los tiempos cambian y deben adaptarse a las funciones sociales, culturales y económicas. ¿Alguna duda hasta el momento con lo que es los fines de la educación, los valores, o todo está bien? Todo claro, profe. Muy bien. Vemos cómo el desarrollo sostenible como fin tiene un proceso o tiene una interiorización importante en los fines de la educación. Y vemos cómo ese concepto de desarrollo sostenible descrito en el informe de la Convención de Brundtland en 1987 lo delimita como un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer esas propias necesidades. O sea, hay un compromiso actual en el cual la persona, el individuo, el grupo, la organización se compromete a seguir ciertos pasos que no van a perjudicar el futuro de futuras generaciones y van a satisfacer, no obstante, lo que yo necesito en este momento o lo que necesitamos en este momento y va a redundar en que a futuro podamos no comprometer a esas generaciones, sino darles un mejor desarrollo ambiental, por ejemplo, un mejor desarrollo de políticas, que lo que quiere es que ese desarrollo sostenible como tal permita que tengamos ese compromiso en la actualidad y en el futuro con las otras generaciones. Vemos también que una concepción más holística, o sea, que complementa un todo del desarrollo sostenible, lo recoge la Carta de la Tierra, que es un documento del año 2000 promovido por las Naciones Unidas y que compromete a las organizaciones a tener un trabajo equitativo y comprometido en lo que es el desarrollo sostenible vinculado con la sociedad civil. La incorporación de contenidos críticos al currículum, como la biodiversidad, el cambio climático y el consumo, la creación de ambientes de aprendizajes interactivos y exploratorios, resultados de aprendizajes, pensamiento crítico y sistémico, la transformación o el empoderamiento de las personas son aristas que se deben incorporar al desarrollo sostenible en la educación, porque es importante entonces que nosotros colaboremos en esa transformación de las personas, las empoderemos para crear esa conciencia ambiental que nos permite entonces en el currículo pedagógico poder insertar estos temas.
Entonces vamos a ver cuál es la función ética de la Profe, axiología. Sí, buenos días. buen día. Ahí tengo yo una observación. Aquí donde dice la concepción holística, más abajo dice que el desarrollo sostenible de la educación es posible desde 4 dimensiones diferentes, Ajá. pero en el libro aparecen solo 3, Sí, serían que son las que usted acaba de... serían de 3 dimensiones diferentes. Ah, está bien. Sí, y ahí menciona esas 3 dimensiones diferentes, que son la incorporación de contenidos, la creación de ambientes, la transformación y empoderamiento de las personas. Son 3 contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos entonces con la función ética de la axiología en la práctica pedagógica. Desde la antigüedad clásica, la educación se ha considerado como el camino hacia la virtud. El conocimiento permitía entonces abrir una gama de posibilidades que le permitía a las personas enriquecerse intelectualmente e ir por esa senda de la virtud. Entonces, el fin de la educación es un sistema de valores para el desarrollo de la sociedad y la convivencia armoniosa. Vemos como Karl Popper indicó que las sociedades tradicionalistas son aquellas que enfatizan en reproducir el conocimiento común para todos a semejanza de las sociedades triviales o colectivistas. En dichas sociedades las costumbres se arraigan a la fuerza de la ley, los sistemas de las creencias y los valores son herméticos. Un sistema pensado entonces en función de una talla única para los individuos, cuyas sociedades poseen características totalitarias y autoritarias también, según la posición de este exponente. Vemos también como el portugués Bonaventura Sousa Santos indicaba que la ecología de saberes es sumamente valiosa, porque los valores de una sociedad son plurales, ya no se imponen de manera autoritaria, sino que debe haber un diálogo en el cual la sociedad converge en el mismo, da sus puntos de vista y por consiguiente los valores no son un contenido que debe estudiarse por todos, sino una reflexión personal, individual y también colectiva que permita llegar a un diálogo racional para fundamentar entonces cómo se viven esos valores plurales en la sociedad. Entonces, la axiología en la práctica pedagógica debe entenderse como construcción de sociedades abiertas. Toda práctica pedagógica se considera una conducta humana que goza de una dimensión y una función ética. Entonces, vemos cómo la axiología para la práctica pedagógica es esa construcción ética que permite y supone que la educación nace de forma libre y que es colectiva en la conciencia de los individuos, contrario al aprendizaje que requería una independencia y una reproducción de conductas. Entonces, la práctica pedagógica es una conducta profundamente humana. ¿Por qué es profundamente humana? Porque nos lleva a la reflexión, nos lleva a nuestra propia conciencia, nos lleva a construir a sociedades más abiertas y nosotros como pedagogos, esa es nuestra función. Que sea humanística, que sea un proceso donde el individuo pueda pensar, que sea un proceso donde el individuo puede reflexionar de forma voluntaria y libre sobre el querer hacer. También tenemos a otro exponente muy importante como Fernando Savater, quien escribió el libro El valor de educar. En ese libro visualiza la educación como un acto humano. El valor de la educación entonces permite que cada persona logre lo que espera llegar a ser y no alienarse en ese proceso al convertirse en un instrumento o un objeto de una ideología, sino más bien que ese lograr llegar a ser sea lo auténtico,
en el proceso educativo, donde converge la libertad del individuo, la autonomía, hasta responsabilizarse la persona de su propio proceso educativo. La función ética de la axiología en la práctica pedagógica redunda en varios aristas. Primero, la función ética de la axiología es y debe ser una actitud crítica frente a los discursos hegemónicos, frente a las opiniones que emergen, y esa criticidad se construye dependiendo también de diversas influencias y del proceso educativo que ha tenido el individuo. Y busca entonces la educación que sea una praxis transformadora de la realidad y del bienestar de la mayoría de las personas. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. ¿Algún comentario que quiera hacer alguno o alguna en este momento? Seguimos entonces con la axiología y derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Perdón? Disculpe, ¿Sí? quería, bueno, si es posible, saber en la página, en cuál página vamos ahorita, que me perdí con este último término que estaba explicando. Mire, yo en este momento no tengo la unidad abierta, pero vamos por el tema donde dice axiología y derechos humanos. Página 286. 286. Muchas gracias. Gracias a los compañeros. Vemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por los países miembros, es un hito importante a nivel histórico y también es un hito valioso como una norma común que resultó debido a diferentes acontecimientos que pasaban a nivel mundial, que atentaban con los individuos y con su manera de ser, con su forma de vivir, con sus derechos fundamentales. Nace esta declaración como una norma común de convivencia, resumida en 30 artículos y que permite entonces dar valores a diferentes puntos importantes en la vida de las personas, como es la dignidad, los derechos fundamentales, la obligación a la alimentación, el bienestar, la justicia, la familia, que permiten entonces agrupar en esos artículos lo que debería ser la sana convivencia de las personas, basado en los derechos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros. La educación es un derecho fundamental. Es un derecho que merecemos todas las personas y es nuestra obligación fomentar procesos educativos abiertos, pluralistas, armoniosos, que permitan entonces que nosotros como educadores, como pedagogos, podamos formar a personas que tengan esa libertad y su propio criterio para discernir lo bueno y lo que es malo. La integración entonces de los derechos humanos en la educación ha sido un proceso paulatino que aún sigue vigente. La ONU y la UNESCO han impulsado hasta el momento 4 planes de acción para coordinar las iniciativas de formación de la juventud, tanto en contextos formales como no formales de la educación. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hay 4 planes o 4 planes de acción se direccionaron. Uno que va del 2005 al 2009 como una primera fase, una segunda fase del 2010 al 2014, una tercera fase que va del 2015 al 2019 y una cuarta fase que es en este plan de acción que está vigente, que va del 2020 al 2024. Cada una
tiene puntualizado las diferentes acciones que se deben hacer y por consiguiente permite tener un trabajo estructurado e importante en esos planes de acción y lo que respecta a la educación como ese derecho fundamental. Es importante entonces ver que en el Plan de Acción 2020-2024, la ONU y la UNESCO proponen lo siguiente. La historia de los derechos humanos y su evolución vinculada a las luchas por la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad, etcétera, son aspectos que deben interiorizarse, son aspectos que deben estudiarse, son aspectos que debemos nosotros como pedagogos no solamente vivenciar, sino profundizar con nuestros estudiantes. Además, la estrecha relación que existe entre los tres pilares de las Naciones Unidas, derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible, son ejes transversales que debemos nosotros interiorizar en los currículos y, por ende, potenciar con nuestros estudiantes los principios de derechos humanos relacionados con la participación, la inclusión, la igualdad y la no discriminación, así como la pertinencia de los derechos humanos para una vida cotidiana que le permita a los jóvenes, tanto a nivel individual, comunitario o social, poder potencializarse, tener esa libertad de el conocimiento, de apropiarse y tener entonces un criterio pluralista a la hora de manifestar ideas. Entonces, los temas de derechos humanos de particular importancia deben entonces ser un trabajo cotidiano con los cuales trabajemos con los jóvenes tanto en el plano local como el plano nacional y también yo diría que en algún momento en el plano internacional, porque la educación es un valor, como lo hemos visto hasta ahora, que nos permite no solamente apropiarnos, sino también intercambiar ideas, intercambiar criterios, y entonces yo también diría que el plano internacional es una parte importante y valiosa. Vemos entonces cómo este plan de acción también propone las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos, salvaguardar eso, no discriminar, potenciar, proteger. Vemos cómo los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección durante los conflictos armados, la prevención, la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son cosas que no pueden dejar pasar los estados. Son cosas que los estados deben de reflexionar y deben de tenerlo presente en sus políticas públicas. Los problemas mundiales graves como la pobreza y el cambio climático, y entre otros, y su relación con los derechos humanos son temas de cotidianidad y son temas también que los estados deben de poner en su palestra, en sus planes nacionales y por ende en los planes educativos. Así las situaciones y los movimientos de derechos humanos históricos y actuales en un país, una región y el mundo permite que las personas y los grupos no solamente conozcan de estos movimientos, sino también que se apropien de los mismos. Vemos entonces cómo es importante en todo esto de los derechos humanos, los derechos de la niñez y de la adolescencia. Recordemos que en el siglo XX se fortalecen estas ideas, las ideas de la educación y la psicología. Se logra mediante no solamente de movimientos educativos, sino también de reformas educativas. Recordemos con la nueva escuela europea y también con educadores progresistas en el caso de Ferrier, Freiner, Montessori, de Crowley, Niwan, entre otros, que vimos en capítulos anteriores cómo expusieron las metodologías y técnicas educativas que partían del interés de la niñez. Y ese interés de la niñez potenciaba sus capacidades desde la infancia primaria
hasta la adolescencia, potenciando individuos con capacidades motoras, cognitivas que permitan un mejor desarrollo. Acordémonos que el paleocentrismo significa que todo proceso y sistema educativo debe estar centrado en las necesidades del niño y de la niña. Y en ese contexto tan particular, nosotros debemos como educadores, como pedagogos, no solamente tener esa indagación, no solamente conocer cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, sino potenciarlas. Vemos también cómo se redactan a lo largo del tiempo diferentes documentos que permiten la protección de los derechos de la niñez. En 1959 la ONU declara los derechos de los niños. Ya con la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña se conoce también esta declaración en Ginebra y fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924. Pasa a 1959 con la Declaración de los Derechos del Niño y vemos como en 1989 se aprueba la ONU la Convención de los Derechos del Niño, que se convirtió convirtió más bien a las personas menores de edad en sujetos de derecho. Antes no eran sujetos de derecho. Y con estas declaraciones que posee un carácter vinculante para los estados, amplía los derechos y protección de la niñez. Nosotros acá en la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó esta declaratoria mediante la Ley 7184 en 1990. Vemos también que la axiología, ese valor que le damos a la educación, tiene una vinculación importante con la tecnología pedagógica. Y es que la cuarta revolución industrial se caracteriza porque su motor para propiciar cambios sociales es realmente la innovación tecnológica, donde se aplican todos los conocimientos para el diseño y la elaboración de objetivos con aras a mejorar la vida de las personas. Encontramos que Henry Ford, uno de los propulsores de la tecnología, a través del motor y la reproducción que éste hizo y estos cambios que hizo con la máquina, deja una huella importante en la cultura occidental que propició valores como la especialización, la medición, la eficacia, la eficiencia, entre otras, que es lo que conocemos como el Fordismo. Vemos cómo hay una evolución tecnológica importante. Y entonces nos encontramos con varias etapas de la tecnología educativa. Y estas tres etapas, la primera utiliza los medios de comunicación para fortalecer ese proceso educativo tecnológico. Entonces encontramos cómo la televisión, cómo los periódicos y la radio ayudan en estos procesos de aprendizaje, porque son medios de comunicación que reproducen conocimiento. Hay programas especializados como National Geographic, hay programas como los que producimos nosotros en la UNED, que son programas y documentales que lo que hacen es fomentar los procesos de aprendizaje y por ende educativos de las personas. Una segunda etapa o una segunda arista es la que utiliza las metodologías diseñadas a partir de la psicología conductista, porque enfatiza en la planificación de las instrucciones y en el uso de la tecnología para reforzar la conducta. En este entorno, la psicología conductista lo que permite entonces es que la tecnología refuerce el conocimiento, mejore el conocimiento, modifique el conocimiento de las personas con las habilidades que ésta puede adquirir a lo largo del tiempo. Y esas actividades tienen un repunte en la educación que permite entonces que el individuo mejore conceptos, mejore conocimientos,
y pueda también participar en redes colaborativas de conocimiento. Vemos entonces cómo la aplicación de un enfoque sistémico, técnico, racional, permite que haya una introducción de la tecnología en ese proceso educativo. Entonces se pretende que haya un planteamiento más flexible, determinar los objetivos a alcanzar y la interacción de los recursos para el logro de los resultados. Vemos entonces cómo el aprendizaje en línea se convierte en ese e-learning y ese e-learning junto con diversas plataformas permiten que exista una modalidad de enseñanza y aprendizaje con un soporte de las tecnologías de información y comunicación para el diseño de ambientes virtuales, que lo que hace es que colabora con ese proceso educativo, ese proceso de aprendizaje y por ende esta educación y learning se hace independiente, si quisiera ser independiente, y colaborativa, cuando hay diversas personas interactuando en ambientes virtuales. Vemos cómo el aprendizaje en línea y las plataformas son importantes porque favorecen gran parte de los contenidos que deben de transmitirse a un número considerable de personas. O sea, tenemos la plataforma, como lo tenemos nosotros en EducaU, asisten varias personas, se educan varias personas, tienen materiales varias personas y vemos cómo estas provienen de diferentes lugares. La modalidad no está limitada, es flexible el proceso de aprendizaje, la persona tiene conocimientos o mejora sus conocimientos en tecnologías. Hay quienes están altamente motivados para estudiar de forma individual o de forma colectiva y entonces avanzan a su propio ritmo. Y también es importante en esto el desarrollo de las habilidades cognitivas y también potenciar el curso de capacitaciones a largo plazo, porque las tecnologías cambian, las tecnologías se modifican, las tecnologías se mejoran día con el objetivo de que los procesos sean más ágiles, los procesos sean más accesibles y también sean una forma de propiciar ambientes donde sean colaborativos y de fácil acceso. Y también esto nos permite entonces recopilar datos y proporcionar seguimientos. El aprendizaje en línea entonces tiene dos enfoques. El aprendizaje que es dirigido por un facilitador o un tutor, donde se coincide en el tiempo para realizar actividades educativas, donde el tutor tiene ciertas responsabilidades para orientar y realizar trámites y retroalimentar a los participantes, pero también está el aprendizaje autogestionado, que es aquel aprendizaje donde yo quiero acceder a cursos, quiero acceder a la enseñanza de acuerdo a mis intereses personales, de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo, de acuerdo al interés que yo pueda tener sobre algún tema específico. Entonces, hay tres arquitecturas o tres diseños de ese aprendizaje y learning que son muy importantes. La primera, cuyo enfoque es la adquisición de conocimiento y su objetivo es informar. La segunda, cuya dirección media el reforzamiento de respuestas. Y la tercera consiste en un descubrimiento guiado. Entonces, vemos cómo yo adquiero el conocimiento a través de estas plataformas de aprendizaje. Ese es mi objetivo, informar, propiciar ese ambiente. El segundo es reforzar todas aquellas preguntas que yo tengo a través de respuestas. Y la tercera consiste en ese descubrimiento guiado. Ese descubrimiento guiado a través de un tutor, a través de un profesor que permite la resolución de problemas, que permite delimitar conceptos, que permite alcanzar el conocimiento de forma tal que educando y educador sean un engranaje importante en el proceso.
También vemos cómo hay sistemas gestores de contenidos de aprendizajes. Y tales plataformas gestionan información multimedia, así como varias funcionalidades para el aprendizaje. Las plataformas de aprendizaje entonces son diferentes y en la actualidad tenemos como la plataforma Moodle o la plataforma EducaU, o hay plataformas como Blackboard, dependiendo de qué es lo que necesita, de la agilidad que se necesita, de la forma en que yo quiero organizar los contenidos y recursos educativos, así el estudiante va a tener estas diversas posibilidades y acceso a estas plataformas que nos permite entonces, a través de ella, tener acceso a procesos educativos mediante tareas, mediante la realización de cuestionarios, mediante el intercambio de opiniones a través de los chats, y esto nos permite a nosotros ingresar a la sociedad del conocimiento de forma globalizada. Vemos entonces ahí lo que dijimos, varias plataformas que están en el mercado, que unas son más de índole educativo, otras son para el diseño, hay cualquier cantidad de acuerdo a las necesidades y requerimientos del estudiante. Vemos también cómo las universidades corporativas son un modelo emergente de aprendizaje continuo, que ha sido utilizado en el ámbito empresarial y en el desarrollo profesional de las personas. Fomenta, por lo tanto, el aprendizaje de acuerdo a las necesidades de transmisión de valores, la visión y la cultura de la organización, contribuye al desarrollo de competencias y a la transmisión de conocimiento por expertos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estas universidades corporativas permiten que el conocimiento fluya. Por eso vemos ahora tantos webinarios con temas especializados en diferentes áreas como el ambiente, los derechos humanos, la pedagogía, la ética y los valores. Y esto, de una u otra forma, además de construir conocimiento, construye valores, mejora competencias, que es lo que requieren muchas empresas para que su personal se vea fortalecido. Hay diversas razones para establecer una universidad corporativa. La necesidad de centralizar las actividades en un mismo lugar. O sea, tenemos una actividad, está centralizada, no tenemos que irnos para ningún lado, inclusive las personas pueden estar en diferentes lugares. También es importante ver cómo impacta la educación en el desarrollo de las capacidades de las personas, y eso es una de las cosas que las empresas corporativas y las universidades necesitan. Tenemos la accesibilidad a nuevos contenidos, a nuevo conocimiento. Los programas de formación ahora se diseñan de acuerdo a las necesidades de las empresas. ¿Qué necesita esta empresa? Necesita que sus empleados, por ejemplo, fortalezcan las habilidades en el inglés. Necesita que sus empleados, que sus personas fortalezcan habilidades blandas. Entonces, ahora la educación fomenta ese tipo de participaciones, lo que hace que la educación como derecho humano sea amplio, se fortalezca y que fortalezca también los procesos en las universidades y en las corporaciones. Vemos también que hay diversas características de e-learning, como son la independencia del espacio y tiempo, diversidad metodológica. Hay más personas que pueden acceder a esos procesos educativos. El uso de la multimedia es un requisito para poder accesar a estos espacios de e-learning, y el control del aprendizaje lo tiene el estudiante, forma parte del estudiante, y este es quien decide cómo quiere avanzar. Quiere avanzar más lento, quiere avanzar más rápido, eso lo dispone el estudiante. Y también propicia el aprendizaje a través de un medio electrónico individual,
colaborativo o situado que puede entonces permitir que la persona tenga comunicación con otros, se desarrolle de una forma más ágil y que entonces este proceso se pueda direccionar a través de mi tableta, de mi ordenador o de mi teléfono celular. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, yo tengo una duda con respecto al concepto de la educación en la presentación anterior, donde dice que por medio de un dispositivo electrónico propiciar el aprendizaje situado. Es con respecto a esto, de que una organización tiene ciertas necesidades y que entonces se puede a través de la educación promover ese desarrollo, o no sé si lo estoy entendiendo bien, si me lo podría ampliar. Sí, es importante ver, bueno, ya hemos visto cómo la axiología permite que tengamos esa gama de valores y darle ese valor a la educación. Vemos cómo la educación desde la antigüedad ha tenido diferentes aristas y ha venido evolucionando en el tiempo. Las Naciones Unidas vinieron a fortalecer a través de diferentes leyes los derechos de las personas, de los niños, de los jóvenes, y vemos cómo el aprendizaje ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy como e-learning. Entonces, el e-learning es un proceso de aprendizaje importante porque permite dos cosas: que el aprendizaje sea colectivo cuando reúne a diversa cantidad de personas en una actividad, o que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea individual, o sea, yo como persona administro mi tiempo, mi espacio, y también ese aprendizaje puede hacer uso de multimedia y puede hacer uso de diferentes formas a través de un dispositivo electrónico como la computadora, una tablet o un teléfono celular. Yo puedo accesar entonces a mi contenido educativo. Este puede ser individual, que ofrece la oportunidad que usted avance a su propio ritmo, colaborativo, donde hay un cúmulo de personas que quieren conocer acerca de un tema, y situado porque permite el desarrollo de una ocupación de una organización. O sea, situado quiere decir que esta organización permite que el aprendizaje no solamente se enfoque en el tema que se quiere direccionar para potenciar habilidades en un individuo, sino que se puede concretar en un espacio direccionado para todos, donde puedan confluir diferentes personas en diferentes momentos, de diferentes lugares, a través de una plataforma tecnológica. Y eso entonces permite el desarrollo de una ocupación, o sea, de que estemos en ese proceso dentro de una organización. ¿Alguien más quisiera aportar en este aspecto? Profesora, entonces situado básicamente son las videoconferencias, se puede ilustrar como las videoconferencias que normalmente se hacían de manera presencial en una sala de reuniones en una empresa, por ejemplo. Exactamente, exactamente, y que esa videoconferencia se da en un tiempo y una hora determinada, pero no significa que todas las personas tienen que estar en la sala. Puede ser que usted esté viendo esa videoconferencia desde el centro universitario de Liberia, otro esté en la sede central, otro esté en la casa, otro esté en la organización. Pero ¿qué pasa? Que aquí lo que se potencia es el dispositivo electrónico o el medio electrónico para que a través de la plataforma ese autoaprendizaje o e-learning pueda potencializarse de diferentes formas. ¿Está Entendido. claro? Gracias, gracias. Bueno, sí, claro. sí, ¿alguna duda más? ¿Algún comentario hasta ese momento que quieran compartir entre ustedes? Yo les que no, profe. ¿Perdón?
Vieras que no, o sea, yo lo entiendo claro, yo eso lo puedo, yo eso lo entiendo. Muy bien. ¿Estamos claros entonces? Seguimos. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con otro tema que es importantísimo, que se viene conversando y que ha tenido una evolución y diferentes procesos, desde que nosotros leíamos, por ejemplo, Un Mundo Feliz y veíamos cómo esa inteligencia artificial propiciaba espacios importantes. Ahora vamos a conversar un poco de esa inteligencia artificial vinculada a la educación. La inteligencia artificial es un concepto que ha tenido diversos cambios a lo largo del siglo pasado y este siglo. Pasó de ser una característica meramente humana a una característica en la cual convergen seres vivos, en el cual también tiene una valiosa inserción las máquinas para procesar la información y también el uso de símbolos. Entonces, la inteligencia artificial que se creyó que era únicamente y exclusiva humana, ahora vemos como también hay inteligencia a través de máquinas y a través de otro tipo de dispositivos. Margaret Boden, que es profesora en la Universidad de Sussex en Inglaterra, es una de las personas más reconocidas en el ámbito de la investigación de la inteligencia artificial en educación. Y dice ella que hay dos objetivos importantes. Uno es el objetivo tecnológico, que consiste en utilizar los ordenadores para realizar actividades útiles, no necesariamente pensando en la mente humana. Y también un objetivo científico que consiste en utilizar conceptos y los modelos de la inteligencia artificial para solucionar cuestiones en los seres humanos. Vemos entonces cómo los avances más significativos se han dado en los sistemas con objetivos específicos para tareas más concretas, como procesamiento del lenguaje, la robótica, etcétera, etcétera. Vemos cómo la inteligencia artificial impacta de forma positiva en la educación, tanto de forma administrativa como pedagógica, potencializando el aprendizaje adaptativo gracias a técnicas y itinerarios diferenciadores. Vemos también cómo la inteligencia artificial en educación consiste en la gestión de la formación o Big Data de los sistemas educativos. Vemos también, ¿hay alguna duda sobre inteligencia artificial? Básicamente, bueno, la inteligencia artificial, como para hacer un repaso, tenía que ver al inicio con procesos humanos, pero a lo largo que han pasado las investigaciones en el tiempo, vemos cómo la robótica y las máquinas han ingresado a ser parte importante de la inteligencia artificial. Vemos cómo hay debates en torno a procesos éticos de lo que es la inteligencia artificial. ¿Tendrán derechos o no derechos las máquinas? ¿Podrán pensar y tomar decisiones? ¿Podrán en el tiempo rebasar algunas ideas? Esos son algunos de los debates que son muy interesantes y que nos ponen de cara a nuevas percepciones de lo que, y cambios que hay en la humanidad. Vemos también cómo tenemos el modelo de la pedagogía humanística hasta este punto. No sé si tenemos alguna duda, alguna inquietud o quieran hacer algún comentario sobre la inteligencia artificial. Profe, buenos días. Bueno, Tal vez lo mío no es una pregunta, pero sí quería como aclarar, porque en el libro dice inteligencia artificial. ¿Es artificia o artificial? Porque en la otra parte sí dice inteligencia artificial. Nada más quería como aclarar eso. Sí, es inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la pedagogía humanística.
La pedagogía humanística se utiliza por primera vez en italiano en la época renacentista para resaltar la importancia de las lenguas y los autores clásicos latinos y griegos. Ferrater entendía por estudio de las humanidades el conocimiento de las artes liberales, la historia, la poesía, la retórica, la gramática y la filosofía moral. El término todavía se conserva hoy y se aplica para el conjunto de disciplinas cuyo objeto consiste en la cultura humana y las letras. Barahona y Mora indican que tal enfoque, o sea, el enfoque de la pedagogía humanística, pone de relieve algún ideal humano, es decir, una narrativa de lo cual es la esencia del ser humano o el ser humano como tal, básico. Esta concepción humanista consiste en una antropología filosófica cuyo propósito es el estudio del fenómeno humano. Entonces, la pedagogía humanista se extiende como la reflexión metódica de la búsqueda del humano en la práctica educativa y tiene una visión crítica hacia las tendencias antihumanas en la sociedad y en la educación actual. La función de la pedagogía humanística en la sociedad del conocimiento y de la información. Actualmente prevalece una visión economicista de la vida humana donde se debilita y se pierde el valor formativo del humanista. Se priorizan los factores económicos por encima de los valores como el biológico y el político y el cultural. Esta visión ha llevado a reducir a la persona como un homos económicos, o sea, una persona meramente vista desde la óptica de la economía, no prevaleciendo tanto la parte humanística. Y ello se reduce a motivaciones o principios de naturaleza económica. La finalidad de la pedagogía humanista consiste en criticar el utilitarismo, el cual se pretende reducir a la educación, por lo que le compete examinar la vida, nutrir la capacidad de las personas para imaginar posibilidades y comprender los problemas que aquejan a los ciudadanos desde diversos puntos de vista. O sea, la pedagogía humanista fomenta de forma holística o de forma completa brindar a las personas las capacidades para potencializar el conocimiento, comprender los problemas y por ende, al final, tener mejores personas. La función de la pedagogía humanista en la sociedad del conocimiento y la información tiene incidencia también las grandes compañías tecnológicas agrupadas por el acrónimo GAFA, que quiere decir Google, Apple, Facebook y Amazon, que también tienen una función importante ya que divulgan una visión tecnológica del mundo que presenta tantas virtudes como riesgos. Vemos como el transhumanismo es un movimiento que utiliza las tecnologías en aras de trascender los límites de las capacidades humanas mediante la transformación, la manipulación y la alteración de las características biológicas de los individuos para consumar tres metas importantes: conseguir una superinteligencia, un bienestar y una longevidad. Se trata de una evolución dirigida por medio de la manipulación en que el ser humano se convierta en hacedor de sí mismo. O sea, el transhumanismo trasciende la parte humanística y lo que quiere es que hayan esas alteraciones biológicas de las características para conseguir personas superdotadas. El transhumanismo o posthumanismo permite que haya un dilema ético y ese dilema ético remite a tener posiciones a favor y posiciones en contra que puedan impactar la educación. Un ejemplo de este hecho consiste en realizar cambios en el ácido desoxirribonucleico
para mejorar las capacidades cognitivas y capacidades físicas para ser una persona superior con capacidades medias. También vemos cómo otro ejemplo consiste en introducir microprocesadores en el cerebro para procesar gran cantidad de datos con mayor eficiencia. Entonces ya vemos cómo estudiamos el humanismo como una forma de que el individuo sea un individuo holístico, sea un individuo con potencialidades de explorar capacidades a través del conocimiento, mejorar, ser libre. Vemos también como el transhumanismo lo posesiona de una forma diferente y vemos como el poshumanismo permite hacer esa vinculación o esa engranaje donde la persona se pueda modificar a través del ADN para obtener así personas con otro tipo de conocimientos y habilidades, personas que han sido forzadas o se ven sometidas a procesos fuera de los normales. Y eso es hacia dónde va un poco ese conocimiento y esa tecnología con los avances del tiempo. ¿Alguna duda o algún comentario hasta el momento? Profe, Hola. Sí, adelante. Tal vez si me pudiera aclarar cuál es la diferencia en el transhumanismo y el poshumanismo. Sí. Que no me quedó, me entendía. Sí. Gracias. Con gusto. Vamos a hacernos un poquito para atrás. Primero que nada, el humanismo. Acordémonos que el humanismo es importante porque permite potenciar al ser humano como un individuo con diferentes, como un individuo como tal, donde se fomenten diferentes procesos, lo interiorice y este humanismo le dé libertad y pueda trascender como tal. Ahora vemos el transhumanismo, que es un movimiento que utiliza las tecnologías en aras de trascender los límites de las capacidades humanas mediante la transformación y manipulación de alteraciones de las características biológicas de los individuos. Eso se puede delimitar en 3 metas para conseguir entonces superinteligencia, bienestar y longevidad. Se trata de una evolución entonces dirigida por medio de la manipulación en el ser humano y que el ser humano se convierte en un hacedor de sí mismo. Entonces ahí vemos que en el transhumanismo hay una inserción tecnológica o es un movimiento tecnológico que permite entonces que las capacidades humanas trasciendan mediante las manipulaciones y alteraciones biológicas. Vemos como el transhumanismo o poshumanismo, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Puede impactar en la educación. ¿Y de qué forma puede impactar en la educación? Cuando se le hagan cambios a las personas para mejorar las capacidades cognitivas. Y eso quiere decir que se hacen alteraciones en el ADN y estas alteraciones en el ADN puede concebir personas más dotadas con ciertas capacidades que la población media no tiene. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos el humanismo, el transhumanismo o poshumanismo y vemos aquí cómo el ser humano adquiere ciertas destrezas mediante la manipulación. Entonces vemos también nosotros, algunas veces lo hemos visto en las películas, cómo a una persona se le pone un chip para mejorar ciertos procesos, para que tener ciertas destrezas, cómo a una persona se le cambia o se le modifica el ADN para tener atletas, para tener personas con ciertas habilidades, y eso es la diferencia entre el humanismo, el transhumanismo o poshumanismo.
¿Alguna duda? Quedó entendido, profe. Gracias. Con mucho gusto. Profe, Sí, disculpe. Entonces, bueno, el humanismo somos las personas, ¿cómo se dice? tal cual. Tal cual como son. Ok. Entonces, Ajá. el poshumanismo, o sea, el que sí, Sí, sería, ¿cómo sería en ese? No, no sé, no me quedó claro todavía. bueno, vea, Serían como personas modificadas genéticamente, digámoslo así. Ajá, exactamente. ¿y el transhumanismo? Es que es transhumanismo o poshumanismo. Ah, ok, las dos, significa lo mismo. Sí, entonces vea, muy importante. Ah, ok, es que me El, confundí ahí. el humanismo es las personas tal cual. Nosotros Ajá. potenciamos a las personas, las potenciamos a través de procesos pedagógicos. La persona aprende a su ritmo, interioriza a su ritmo. Pero en el transhumanismo o poshumanismo lo que hay es una modificación de la persona a través de cambios. Ah, ok. Profesora, ayer casualmente Ah, en sí, lo Canal entendí. 7 estaban dando una película de eso en Canal 7, se llama El mensajero del miedo. Justamente sucedía eso, les incorporaban un chip en el cerebro y cambiaba ciertas ideas que la persona tenía o recuerdos o capacidades. Sí, por eso vean que aquí dice, aquí arriba dice que hay un dilema ético, porque entonces sigo siendo yo o sigo siendo yo, mi versión mejorada a través de la inserción de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo borrar mis recuerdos? ¿Puedo cambiar mis ideas? ¿Puedo ser manipulada por otros? Todo este dilema ético tiene que ver con esa forma de pensar. Al final, lo que quieren con este poshumanismo es que la persona tenga habilidades físicas y cognitivas superiores, mejores a las que ya tiene. Y eso se da con con las modificaciones que da la tecnología para que se cambie el ADN y se cambien todas estas capacidades. ¿Quedó alguna duda o estamos claros? Estamos claros. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora vemos la pasión pedagógica y el ejercicio ético de la profesión docente. La profesionalización de la docencia en América Latina inició luego de la independencia, como lo vimos en capítulos anteriores. ¿Se acuerdan? Con la fundación de las escuelas normales. Aquí en Costa Rica primero estuvo la escuela de la Universidad de Santo Tomás. Después las escuelas normales. Se fundaron algunos colegios como el San Luis Gonzaga, el Liceo de Costa Rica, y así se fue propagando un poco lo que fue la educación. Y en la primera mitad del siglo XX continuó con una formación del profesorado en las universidades. Primero lo hacían en las escuelas normales, después algunas personas podían enviar a sus hijos a estudiar a otras universidades de Europa. Y hasta que tuvimos nuestras propias universidades y aquí se comenzaron a formar nuestros educadores. La profesión docente y el ejercicio ético de la profesión requiere de adecuadas actitudes para la labor. Requiere que haya una vocación importante y una motivación que nazca de uno para que esa labor sea productiva, sea mejor y dé los mejores frutos. No basta que seamos solamente maestros, sino se requiere que seamos sujetos de cambio. Entonces, al ser sujetos de cambio, estamos comprometidos con nuestra profesión docente, estamos comprometidos en tener un proceso educativo a lo largo de la vida que nos propicie nuevos conocimientos, que podamos conocer nuevas tendencias y que nos apropiemos entonces de esa pasión pedagógica que debemos tener nosotros como docentes.
La actualización del perfil del docente en el siglo XXI indica que debe haber una formación inicial, y esa formación inicial lo da el conocimiento que adquirimos no solamente a través de la universidad, sino también a través de la formación personal y retroalimentación que podamos tener también a través del e-learning. Nuestra carrera docente permite que ingresemos a un sistema donde se nos da cierto valor a nuestra profesión y cierta categoría en las cuales podemos aspirar a seguir subiendo. Es importante tener ese liderazgo escolar que nos permita no solamente encontrarnos a nosotros mismos, sino ser y encontrar en esos estudiantes una razón importante de transmisión de conocimientos, de fortalecimiento de los mismos, que permitan entonces que sean estudiantes que puedan solventar problemas, que puedan tomar sus propias ideas. Por lo tanto, esa formación continua comenzó hace muchos años y va a parar hasta el último día de nuestras vidas, porque debemos estar en ese proceso de conocimiento que lo da el e-learning, que lo da las redes colaborativas, que lo da pertenecer a ciertos nichos donde nosotros podamos converger con otros compañeros o otros pedagogos a nivel nacional y a nivel internacional. Y por supuesto la evaluación docente es muy importante, conocer cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y convertir esas debilidades en fortalezas que puedan ayudar a mejorar mis capacidades como docente y valorar nuevos escenarios hacia el futuro. Los nuevos perfiles de la profesión docente han sido procesos, ha sido un proceso de estudio por diferentes entidades y una de ellas es el Consejo Nacional de Rectores, que está conformado por las 5 universidades públicas y donde se encuentra en proceso de establecer un marco nacional de cualificaciones para las carreras de educación, lo cual permitiría establecer perfiles claros del personal docente y una mejor evaluación del desempeño. Tenemos ejemplos muy importantes y muy valiosos de otros países, lo que han hecho para consolidarse como potencias educativas a nivel mundial, y tenemos el caso de Singapur y el caso de Finlandia, donde los docentes son elegidos a través de diferentes procesos importantes, en lo cual no solo se conoce sus capacidades blandas, sino también sus potencialidades, y donde pasan procesos de calificación, procesos de fortalecimiento de esos conocimientos a lo largo de su carrera profesional. Vemos también como el nuevo perfil del docente consiste que tenga un liderazgo social y que esta labor sea concebida de una forma global en la sociedad del conocimiento. Debe procurar el bienestar de las personas estudiantes, ser empático, poder tener relaciones emotivas y sociales con los estudiantes. Y lo más importante es que no debe existir barreras al conocimiento, no debe existir barreras culturales, sociales o emocionales que permitan que el estudiante se consolide como una persona de cara a las necesidades de nuestro tiempo, pero con esa visión de futuro. Vemos también como Delors en 1996 indicaba que uno de los pilares de la educación para el siglo XXI es aprender a vivir juntos. Y ese aprender a vivir juntos requiere entonces que nosotros formemos ciudadanos capaces de reconocerse a sí mismos primero, de reconocer sus capacidades y sus habilidades para después construir proyectos comunales o proyectos comunes, para después construir respeto y valores pluralistas con los demás. Y esos proyectos comunes que van de la mano a proyectos que son comunales, a proyectos que son escolares, a proyectos que son país y a proyectos que nos pueden identificar de una mejor forma
Y ese aprender juntos, eso es lo que significa, que podamos nosotros formar parte de esa comunidad del conocimiento globalizada y que podamos entonces aportar cada día con nuestro desarrollo y nuestras potencialidades en diferentes partes, porque puede ser que una persona tenga muchas habilidades en lo que es investigación científica, otras personas tengan potencialidades más en lo que es la administración educativa, pero ese convivir, aprender a vivir en una comunidad globalizada del conocimiento va a permitir ese intercambio fluido de este. Cada vez entonces se suman más centros educativos en el mundo que tienen programas para desarrollar habilidades como mindfulness, competencias socioemocionales a través de la educación emocional, la innovación y la creatividad y la cultura profesional colaborativa. Vemos cómo mindfulness o conciencia plena se origina en la filosofía oriental, que pretende no solo enseñar ciertas técnicas de relajación y concentración, sino también una filosofía para vivir con atención en el presente. Y ese presente se focaliza en los momentos tensos que tienen que disiparse para que entonces la persona en el aquí y el ahora pueda resolver sus problemas, pueda a través de esa filosofía tener una mejor concentración y entonces pueda focalizar esos momentos tensos y revertirlos. Tenemos que la educación emocional es valiosa por cuanto las emociones se consideran un componente necesario y fundamental en el aprendizaje, por lo que los educadores deben saber cómo aprovechar las clases a partir del siguiente principio. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Entonces, una clase emotiva, una clase emocional, una clase que nos permita el descubrimiento, una clase que permita que el estudiante indague, es una clase que propiciará una educación emocional conectada de diferentes formas que permita entonces que sea más ágil, mejor procesada, y entonces ahí la pericia del educador. ¿Cómo hacer que mi clase sea un éxito? ¿Cómo hacer que mi clase despierte la emoción de las personas? ¿Cómo hacer que esa clase sea transformadora? Es una de las cosas importantes que nosotros como educadores debemos siempre de replantearnos. La innovación y la creatividad como características esenciales en la práctica pedagógica requiere que el docente sea capaz, junto con los estudiantes, de crear e innovar. Y ese innovar está en el conocimiento, adaptándole a las condiciones locales, a las condiciones que necesita el estudiante. Por lo tanto, el currículum debe ser flexible. Debe contar, por supuesto, con mediación pedagógica como una acción colaborativa que construya comunidad. Y la tecnología como una herramienta para la innovación y la creatividad. Vemos también cómo la cultura profesional colaborativa es esencial. Y en el siglo XXI el docente debe asumir tareas, decisiones y responsabilidades de forma colegiada. Actualmente la tendencia es buscar espacios para que los docentes intercambien ideas, aprendan las nuevas prácticas de otros colegas y planifiquen de forma conjunta y tomen decisiones de forma colegiada. Puede ser que la idea o la forma de trabajar de un docente en otro país pueda tener alguna incidencia en el desarrollo de los planteamientos que yo estoy realizando acá. Entonces, esa comunidad colaborativa es muy importante porque permite no solo el intercambio de conocimiento, sino apropiarme también de lo que se hace en otras latitudes y así entonces mejorar diversos procesos. Hay características importantes en las comunidades de aprendizaje. Y estas son
los valores y la visión compartida, el liderazgo distributivo, el aprendizaje individual y colectivo, compartir la práctica profesional, la confianza, el respeto y el apoyo, la apertura y las redes y alianzas colaborativas, la responsabilidad colectiva y las condiciones de colaboración. Estas comunidades entonces de profesionales permiten que si todos estos valores confluyan, en realidad las metas a seguir y las metas propuestas puedan permitir el desarrollo y potencialización de los docentes a través de redes y a través también de la discusión de temas que son importantes y actuales. El impacto del Mayo francés en 1968 dio un inicio a un proceso de concientización de respeto a lo que debe ser la educación, ya que esta consistía en un acto ético y político hasta ese momento. Y lo que hacía era una reproducción de conocimiento de las desigualdades económicas y sociales. No había cabida para pensar, no había cabida para ser yo mismo, sino era una reproducción que se me venía implantando de una generación a otra. Solo un pequeño grupo tenía acceso a la educación superior. La universalización de la educación primaria era todo un reto y la educación secundaria no era obligatoria. La oferta educativa no lograba cubrir a todos los adolescentes interesados en terminar su bachillerato. Por lo tanto, este cambio o este impacto del Mayo francés viene a dar un antes y un después, porque encontramos que había una crisis de pensamiento actual que no se podía explicar desde el campo de la epistemología, sino era algo que estaba solamente para reproducir, y con estos cambios que se da a partir del Mayo francés comienza a que la educación sea un proceso tal de reflexión a lo que lleva a nuestros días. Vemos como Bonaventura de Sousa Santos advierte que hay 4 áreas importantes donde se manifiesta la crisis del pensamiento actual. Hay preguntas entonces fuertes y respuestas débiles. La mayor amplitud de contar con cada situación problemática a veces no es suficiente. Entonces hay preguntas que vienen a cuestionar sistemas, que vienen a cuestionar formas, pero a veces las respuestas que se dan no son las más congruentes. Las grandes contradicciones, la urgencia de los cambios y la transformación civilizatoria requeridas se contradicen. Entonces hay contradicciones en procesos que no permite que las personas se pongan de acuerdo. Y uno de esos es el tema ambiental, como las desigualdades sociales. También hay una pérdida de sustantivos, no se han creado nuevos conceptos críticos para aprender la realidad actual. Tal situación se considera en una limitante para el debate, o sea, no hay nuevos conceptos críticos, no hay nuevas formas para comprender la realidad actual y la criticidad se vuelve muy reducida, lo que permite que el debate también sea limitado para la discusión de ideas. La relación fantasmal entre la teoría y la práctica la teoría no habla de una práctica o de la práctica, y la práctica no habla de una teoría, o sea, no hay una profundización en lo que es la práctica y la teoría en el ejercicio ético profesional docente, desde la perspectiva de Sousa dos Santos. Hay también una reflexión sobre el ejercicio de la ética que permite entonces que se haga desde el contexto social, donde debe sensibilizarse el docente acerca de los cambios sociales y culturales que hay. También hay reflexiones de la ética desde la consideración sobre el objetivo principal de la educación, o sea, se debe colocar a las personas en el centro del proceso educativo y que éstas respondan a un cambio disruptivo en relación con las prácticas educativas tradicionales. O sea,
la persona estudiante debe responder a las demandas actuales, educativas. También la reflexión sobre la ética gracias a los medios empleados para el aprendizaje. Desde el punto de vista ético de la profesión, los docentes deben revisar e investigar la literatura para una toma de decisiones informadas y conocer las tendencias educativas actuales. Ese es un video que me gustó mucho, que quiero que ustedes cuando tengan tiempo, si a bien lo tienen, lo puedan ver, porque es maravilloso lo que habla Mario Alonso Puy y va a estar en esta presentación que se va a subir para que ustedes la puedan tener. De mi parte, yo quiero agradecerles el haber compartido conmigo en estas 4 tutorías. No quisiera despedirme sin antes, más bien hagamos una retroalimentación, para lo cual sería importante y valioso si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario y que algún otro compañero le pueda contestar, para así entonces ir concluyendo lo que ha sido esta participación. Yo tengo una consultita. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, la verdad, bueno, gracias a Dios pasé el examencito, sí, pero Qué dicha. Yo quisiera pues mejorarlo, ¿verdad? Mejorar en el sentido de que sacarme una nota mucho mejor, espero en Dios, y he comprendido más estas últimas tutorías. Lo que quería preguntarle era si el examen viene estructurado igual que el primer examen, digamos, prácticamente preguntas de desarrollo. Bueno, yo quería comentarles, y yo creo que en otro momento se lo había dicho, que yo únicamente soy la tutora virtual de ustedes, porque hay otra persona que es la que diseña el examen. Me imagino que va a seguir la misma estructura. Pero yo creo que aquí hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener presente. No importa cómo se estructure el examen, lo importante es comprender lo que hemos venido estudiando hasta el momento. Hay momentos en que yo creo que es un poco memorístico porque hay que recordar quizás nombres o posturas de las personas, pero en general yo pienso que si usted tiene interiorizada la materia de forma tal, no quiere decir memorística, sino que usted hace un repaso concienzudo de la materia y tiene claro los conceptos, pienso que independientemente cómo sea estructurado usted y los demás estudiantes lo van a ganar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Algún comentario de alguno de ustedes? Buenas. La vez pasada, un día antes del examen, habían subido al entorno cómo iba a estar compuesto el examen. Ah, ok. Ok, posiblemente quizás mañana hagan lo mismo. ¿Cómo vieron el examen ustedes? ¿Difícil, fácil, el primer examen? Yo exageradamente. Profe, sí, yo también. ¿Exageradamente? Difícil, profe, es que ¿sabe qué fue? Que había un reloj, yo nunca había hecho un examen en línea, y había un reloj ahí. Entonces yo estaba así como, ay, no puede ser, ese reloj corre muy rápido. Entonces estaba como muy presionada y todo era puro desarrollo. Entonces yo, bueno, no sé, para mí fue exageradamente difícil. Sí, yo también he tenido la posibilidad de hacer exámenes en línea y les confieso también que yo me pongo tensa. En realidad a veces me pongo muy tensa, pero respiremos muy bien antes de hacer el examen. Y tratemos de medir si el examen es de 2 horas y son 10 preguntas de desarrollo, usted dice, a esta pregunta solo puedo dedicarle tanto tiempo. Otra estrategia es ir contestando las preguntas que tenemos certeza, para al final dejar las que tenemos un poco de duda.
Entonces, ustedes avanzan, van contestando todo lo que tienen certeza de que conocen o que tienen validado ese conocimiento y después van dejando lo que tienen ahí cierta duda. Profe, Sí. Lo que notamos muchos de los compañeros, bueno, lo hemos hablado después del examen, es que había unas que otras preguntas que no se identificaba muy bien si era que le estaban pidiendo hacer actividades o simplemente explicar lo que venía en la pregunta, digamos. Hay veces en tan poco tiempo y tantas preguntas en desarrollo, tener como un determinado tiempo para decir, voy a analizar esta pregunta. ¿Qué me quieren preguntar exactamente? Si es que yo desarrolle mi pregunta en base a actividad o en base a simplemente conteste la pregunta a como se indica en el texto. Sí, Entonces, yo estoy anotando aquí lo que me está diciendo, porque si hay que mejorar la redacción de las preguntas para que esté más clara, que sea una arista para futuro. sí, es que vean, Profe, es otra muy cosa. difícil, perdón, es muy difícil en tan poco tiempo, en línea, donde hay veces está lloviendo y se le va a uno la señal o se le va el internet. Preguntas que no vienen exactamente, digamos, tiene que uno analizar, digamos, este punto, ¿qué es? ¿Una actividad o simplemente lo contesto a base a lo que me indica el texto? Entonces, es muy difícil para nosotros en tan poco tiempo, tantas preguntas, en una situación de que el internet no funciona muy bien y analizar en tan poco tiempo qué es lo que nos quieren en esa pregunta, qué es lo que quiere que nosotros respondamos o cómo la respondamos. Profe. Sí. Profe. Bueno, en el caso mío, a mí me fue bastante bien en el examen. Pero lo que sí, Jay, yo nunca había hecho un examen de solo desarrollo. Y entonces yo decía, bueno, porque a mí lo que sí me extrañó, además yo me entré y me salí y me volví a meter y yo me metí en otro lado, porque aquí hay unas preguntas raras. Y entonces digo yo, bueno, ahorita termino el desarrollo para llegar a marque con X, o yo no sé, qué está, la cosa que estaba ¿Cuántas preguntas de desarrollo habían? 8. Profe, es que, digamos, lo que estuvo mal formulado en el examen es que no estaban como detalladas las partes. Un ejemplo, había una respuesta breve, que eran como 2 preguntas, pero lo que pasa es que, un ejemplo, venía una respuesta breve, seguía un desarrollo, venía otra desarrollo, venía una respuesta breve, y uno está acostumbrado a que primero viene una parte y vienen las 2 preguntas o lo que se vaya a hacer de esa parte y luego sigue lo otro. Entonces las personas se confundían y no sabían si todo era desarrollo, si todo era respuesta breve. Entonces al final todos terminamos contestando como si fuera desarrollo. Compañera, eso era como en la plataforma, me parece como en la plataforma, ¿verdad? Que fue la situación. Profe, Muy buen punto. para mí todas fueron de desarrollo, sinceramente, y lo que una compañera dice, bueno, que no especificaban cómo era la respuesta, porque sí, porque por lo general, bueno, sí, uno hace marque con X, después el examen siempre tiene un orden que el desarrollo va al final. Yo cuando vi las preguntas y las fui pasando, las revisando, entonces yo dije, no, todo el examen es de desarrollo. De cierta forma no me, como le dijera, me asusté y me estresé de ver que todo era desarrollo, pero yo dije, en la UNED nunca hay nada fácil, en la UNED siempre está así, entonces no, también, pero las preguntas sí estaban como difícil de comprender qué era, o sea, si era nombre tal y tal cosa, o ¿cómo se llama? Hay otra palabra que utilicen, explique, nombre, mencione,
qué sé yo, cosas así, pero menciones como más para respuesta corta. Sí, menciones es mencionar, dijéramos, A, B, C. Sí, pero como que no estaba bien claro. Sí. Había unas que no estaba bien claro. Y en cambio, para desarrollo solamente explique, por ejemplo, o redacte, o qué sé yo, otra, no sé, como que no estaban bien. Profe. Si desarrollo no estaban bien claro. Sí. Profe, también otra cosita, se complica bastante la hora del examen. Porque, por ejemplo, en el examen pasado estaba lloviendo demasiado y habían personas que hasta se quedaron sin luz que dijeron que no realizaron el examen. No sé por qué no lo hacen más temprano, de 5 a 7, es un horario muy difícil por el clima también. Yo creo que se hace de 5 a 7 pensando en las personas que trabajan. Entonces, para que tengan la posibilidad de tener acceso De mi parte, yo creo que la hora está bien porque hay personas que trabajan y no tienen la posibilidad de hacerlo temprano. Sí, otra cosa sería tal vez direccionarlo para los fines de semana. Fin de semana sí sería. Sería lo ideal para fines de semana. Perdón, cuando uno tiene algún problema. Pero es que saben que es como una herramienta. Es como algo de doble filo, por decirlo así, porque a esa hora la mayoría de la gente está en sus casas y el internet se vuelve más lento en ese horario también. Podría ser, bueno, yo lo que podría recomendar es que el examen esté abierto, qué sé yo, 24 horas. Entonces, por ejemplo, lo voy a recomendar, por ejemplo, si yo puedo hacerlo, porque me levanto a la madrugada a las 5 de la mañana, yo digo, lo hago de 5 a 7. Eso sería perfecto, sería excelente. Y también que ahí en el examen viene algo que dice, antes de uno cerrarlo, aparece algo como último intento, algo así, es que no recuerdo muy bien qué es lo que dice, pero viera que, bueno, ese día que hicimos el examen, aquí se fue la luz y el internet, primero que nada aquí es malísimo el internet, y ese día que se fue la luz, se cortó, y cuando volví a entrar yo conecté el internet de mi celular y lo puse y decía, su intento ha terminado, y yo, ¿qué? Y me volví a meter rápido. Y, o sea, solo tenía una oportunidad nada más. Sí, o sea, y fue la culpa mía, digamos, se desperdició una oportunidad porque se fue la luz. Y cuando yo volví a meterme ya había perdido esa oportunidad, ya no podía equivocarme ni nada. Entonces, o sea, yo lo que veo es que también deberían tomar en cuenta eso. Tal vez tener el examen abierto 24 horas. Entonces, si yo lo quiero hacer a las 10 de la mañana, porque esa hora puedo hacerlo, yo lo hago. Al final le doy finalizar y ya lo envié. Ya sé que ya, si yo quisiera hacer otro intento, ya no puedo hacerlo porque ya lo envié. Pero eso le daría, también hay que pensarlo, porque a ver cómo sería la logística. Si se puede o no se puede hacer. Porque la idea es sincronizarlo también a una hora, donde todos lo hagan en línea a esa hora y todos lo puedan entregar. Ahora bien, yo pienso dos cosas, tal vez pasarlo para fin de semana. De un fin de semana tempranito, de 9 a 1. Sí, profe, yo siento que es mejor porque hay que pensar en los que trabajamos. Al menos yo llego a la casa 5 minutos antes de que sea la hora del examen. Así muy tenso. Y ya viene, exactamente, ya uno viene tenso porque Dios guarde usted se atrase, no sé, la deje un bus o algo, ya no llegó. Entonces, por este horario de verdad no es como lo más conveniente. Sí, profe, y otra cosita, tomando en cuenta que yo sé que ahorita no estamos en clases presenciales, ni el examen es presencial, pero si fuera sido presencial sería fin de semana. No sé por qué lo hacen así entre semana y a esa hora, donde hay personas que trabajan, llegan cansadas de trabajar y tienen disponible el fin de semana, porque de eso se trata la UNED, sábado y domingo, tutoría o examen. Sí. Bueno, yo... El problema es que ya hay programados algunos exámenes a esas horas, fin de semana, ¿verdad? Para otros. Sí, yo ya estoy anotando todo lo que me dijeron y en realidad para hacer un informe y pasarlo para ver qué es lo que pasa. Yo francamente creo que con esto de la nueva normalidad
yo creo que en algún momento vamos a regresar a las clases presenciales, pero nuestra universidad también va orientada un poco a la virtualidad, a fortalecer más. Entonces, ¿qué pienso yo? Que yo creo que yo preferiría gente, ¿verdad? Es algo personal, que también hiciera algún tipo de trabajo. Eso, profe, eso es lo que pretendía yo, que tal vez eliminaran el examen como han hecho en otras materias y que pongan tal vez un trabajo. O sea, Ajá. aunque sea grande, es mucho mejor porque uno lo hace al tiempo, al ritmo de uno y no tiene que estar estresado que por el internet porque uno descarga el instructivo y va haciendo las cosas paso a paso. Aquí también lo anoté. Profe, también O hay un examen a libro abierto. una materia donde se están haciendo foros, donde se están haciendo trabajos colaborativos y cosas así, digamos, que evalúan bien la materia y no son tan estresantes como un examen así en línea. Y siento que un trabajo, un foro u otro tipo de manera de calificar hace que el estudiante aprenda más que con un examen, porque el examen es, aprendámonos esto para el examen y bajo presión y todo, y muchas veces hasta se nos va el momento. En cambio, con un trabajo, un proyecto, yo siento que uno aprende más. Estoy de acuerdo con la compañera. Yo sé que la U es muy difícil, yo lo entiendo. Pero, Profe. o sea, son 3 capítulos súper extensos. De verdad, Profe. hay que aprenderse cosas de memoria y saber que nos puede esperar un examen otra vez que sea todo de desarrollo. Al menos mi profesor fue súper estricto conmigo y me revisó demasiado estricto de la manera en que yo respondí una respuesta breve, que eso no se podía parafrasear ni nada, y aún así me puso, está casi igual que el libro, solo que con ligeros cambios, y me la puso mala. Son cosas que me asustan en realidad. Bueno, acuérdese que usted puede apelar también, ¿verdad? Puede Profe. A ver, dígame. Otra manera también es como de que le manden el examen a uno con tiempo, con unos 4 días, algo así, porque yo la vez pasada llevé Historia de la Cultura y mandaban el examen con 4 días de tiempo para uno hacerlo y subirlo de esta forma. Está bien, todo eso lo estoy anotando. Profe, buenos días. Buenos Una días. pregunta. A mí algo que me preocupa bastante, bueno, a mí me fue bien en el examen, gracias a Dios, pero siento que corrigiendo faltas de ortografía uno dura demasiado, porque ya no es como cuando usted trabaja en Word, ¿verdad? Que usted marca la palabra y la corrige. Ahí no, ahí tenemos que ir palabra por palabra corrigiéndola, es más complicado. Ya yo perdí como 20 minutos corrigiendo faltas de ortografía. Igual soy lerdilla a escribir en computadora porque este es mi tercer cuatrimestre, sí he hecho exámenes en línea y todo, pero como le digo, como es puro desarrollo, ya hay son muchas palabras que hay que corregir. Y uno dice, si las dejo así, ¿verdad? Ya, y seguro me quitan puntos o no sé qué pasará. Y igual por eso pregunto, porque digo, yo esta vez perdí mucho tiempo corrigiendo faltas de ortografía, tildes y esas cosas. Profe, eso Sí, es profe, otra yo cosa pienso lo mismo. sí, eso es otra cosa que no están como considerando en el examen el tiempo que nosotros se utilizamos en redactar, porque no es lo mismo escribir a mano que escribir en la computadora, porque ninguno de nosotros no es secretario, ni sabe usar mecanografía, ni nada. Nosotros algunos vamos letra por letra. Bueno, acuérdense que todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Yo lo que les digo es, ya anoté todo, no tengan temor, conozcan su equipo y yo quisiera desearles la mayor de las suertes. También quisiera en este punto que ustedes me retroalimenten a mí como profesora, si les gustó las presentaciones, si les ayudó, no les ayudó, qué puedo mejorar yo como profesora en este tipo de presentaciones para que les quede a ustedes mejor. Profe, a mí Bueno, en no, profe, primero... en el caso suyo fue muy explícito, fue para mí personalmente fue una gran ayuda porque muchos trabajamos, otros somos mamás, tenemos diferentes tareas y eso nos sintetiza mucho para poder comprender mejor lo que es la unidad didáctica. Sí pienso que debería haber como más congruencia entre la estructura del examen
contra el tiempo, porque sí, lo que mencionan los compañeros es súper cierto, y más a esa hora, de 5 a 7 estamos en invierno, está lloviendo en toda parte, con rayería, se nos va el internet y es muy extenso. Entonces, como es un examen propiamente de desarrollo, podemos, algunos vamos a anotar muchas más ideas, otros menos, otros van a ser más breves, pero sí vamos a necesitar tal vez un poco más de tiempo, o si es para el mismo tiempo, tal vez menos preguntas que no conlleven tanta tensión, porque a veces uno dice, bueno, apenas voy por la página 2 y tenemos que llegar hasta la 8. Entonces, eso sí. Y realmente la tarea que usted hizo con nosotros fue excepcional, digamos, a mí me ayudó muchísimo para poder comprender muchas cosas que yo había leído y yo decía, ay, ¿esto qué? Y que el papel de la mujer y eso de la parte helénica y eso. O sea, sí es, pero no se sintetizaba tanto a la hora, digamos, que ya usted nos explica con paciencia y todo. Más bien, muchísimas gracias por eso, porque y ojalá tuviera tal vez más apertura, porque yo llevo otras materias también. Entonces, que todos tuvieran también esa apertura para facilitarnos a nosotros esa integración, porque no solamente llegar, sentarse y dar una presentación, es mucho más que eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esta algo presentación muy efectivo que hubo en las presentaciones suyas fue la utilización de colores. Sí. Marcar textos y cosas así. Para mí eso fue muy efectivo porque yo como que retengo más lo que veo o sea, yo para leer no entiendo mucho, pero yo pongo atención a lo que usted está diciendo y voy viendo lo que va apareciendo ahí. Entonces a la hora del examen yo como que voy recordando lo que vi, lo que escuché ahí. Entonces para mí sí fue muy efectivo. Sí, la utilización de colores es una técnica. Esa técnica es muy importante que somos muy visuales. Entonces, a la hora de ser muy visuales, ustedes van recordando lo que está subrayado como parte más importante de un contenido. Adelante. Profe. Gracias por dedicarnos el tiempo. Con mucho gusto. Estas presentaciones tan bonitas, porque en realidad se ve que se tomó el tiempo, el amor hacia los estudiantes. Y muchísimas gracias, de verdad. Sí, esta última, ahora que le estaba repasando, vi que tenía algunos errorcitos de ortografía. Entonces ahorita la voy a corregir, pero son de ortografía. O sea, lo básico sí se entiende, la voy a corregir y el que me mande un correíto por aparte, con mucho gusto, en el transcurso de la tarde se la mando. Ok. Profe, de mi parte, agradecerle el tiempo que ha sacado para cada uno de nosotros y, bueno, agradecerle porque las explicaciones fueron muy claras, siempre estuvo anuente a las preguntas que le hicimos y la verdad todo nos quedó muy claro, muy bien y que siga siempre así, con esa labor tan bonita y ser tan explicativa y tan paciente con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. En realidad yo me he sentido muy contenta con todos ustedes. Siento que hemos ido de la mano recorriendo este material que ha sido importante. Este cuatrimestre estamos validando la unidad didáctica, que hay que arreglarle bastantes cosas. Ya hemos ido recopilando observaciones que ustedes mismos nos han hecho. De mi parte, yo he recopilado el sentir de ustedes el día de hoy. Yo le voy a hacer un correo al encargado de cátedra para ver si él en algún momento puede mejorar algunas condiciones. Y yo esperaría que todos ustedes pasen el curso, acordarse la parte emotiva antes de sentarme a hacer el examen, respirar profundamente. Es contrarreloj, sí es contrarreloj, pero vamos a medir si tenemos 2 horas y tenemos 10 preguntas, ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a cada pregunta? Hay algunas en las que voy a avanzar más rápido porque yo me las sé, otras no, pero ahí van poco a poco. Profe. Sí. Buenos días. Por mi parte, felicitarla porque yo me acuerdo que a la primera tutoría los chiquillos decían que usted leía mucho. Felicitarla porque esta vez se desempeñó más, tuvo más dinámica y como que estuvo más activa la clase y no se durmieron porque después decía que estaban durmiendo. Entonces, bueno, pero tiene que decirme eso.
Pero felicidades porque sí, vi el desempeño que usted puso más, las ganas, y por mi parte que Dios me la bendiga y siga así. Amén. Una excelente profesora. Amén. Acuérdense que en este proceso que estamos ustedes como estudiantes y yo como docente, estamos en un proceso de retroalimentación. Acordémonos que el valor de la educación es sumamente valioso, entonces puede ser que yo tenga una práctica que haya que mejorar y agradecerle a las personas que puntualmente me dijeron que cambiara y traté de hacer el mayor esfuerzo para que lo cambiara. La enseñanza virtual a veces es un poco diferente a la presencial, porque en la presencial uno hace diferentes actividades con los estudiantes para que el proceso sea diferente. Aquí nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad mediante la virtualidad y al menos es importante que tengan presentaciones agradables a la vista, presentaciones en que ustedes pueden utilizarlas. Y también yo quisiera, antes de concluir, recomendarles que vean el videíto de esta presentación. Es un video muy motivador para nosotros que somos docentes, pedagogos, y que nos va a ayudar también a orientar muchas cosas. Así que yo, vieras que les agradezco muchísimo. Sé que les va a ir muy bien. Yo espero, estoy para servirles aquí en la universidad. Cuando en algún momento volvamos a la normalidad que teníamos antes y quieren irme a visitar, con mucho gusto, pueden escribirme a mi correo todas las recomendaciones que ustedes quieren darme, que todas van a ser muy bien valoradas a manera personal, porque acuérdense que lo que se trata es que uno mejorar como persona para que los futuros estudiantes míos pues puedan tener una visión tal vez diferente o mejorada de esta versión. Bueno, profe, de mi parte, muchísimas gracias. Para mí, su tutoría fue muy linda. Bueno, no menos de una persona de su altura. Y por ahí un día me quedé viendo yo, mira, con razón. Cuando vi su título por ahí, con razón. Pero, con palabras muy que uno pueda entender, uno que tal vez que le cuesta, pero sí, hay de a poquitos, ahí vamos. Sí, hay que acordarse algo muy importante. Uno tiene que eliminar de la mente la palabra me cuesta. Uno tiene que decir, voy a estudiar esto, aunque sea difícil, voy a poner mi mejor esfuerzo, voy a tener un método diferente. Si es que a mí me resulta combinando los colores, voy a combinar los colores. Otras personas me dicen, no, yo me levanto temprano porque tempranito estoy más fresco, más fresca y los conocimientos se me retienen. Entonces, yo sé que a veces en la vida hay obstáculos, pero no los veamos como obstáculos, convirtámoslos en fortalezas. Muchas gracias y bendiciones para todos, de verdad. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que han estado conmigo en estas 4 tutorías. Yo sé que el examen es el próximo martes, tener la mejor mentalidad para hacerlo. Yo sé que van a ganarlo y espero que podamos vernos personalmente en algún momento. La vida es así. A veces en el momento menos indicado nos encontramos y desearles éxitos en la vida, porque es muy importante que seamos siempre fuente de inspiración para otras personas, con las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad, con el esfuerzo que hacemos con nuestros estudiantes y nuestras familias. Seamos siempre fuente de inspiración para que estas personas cambien. Hasta luego y que esté muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, profesora, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego.